Buenas noches, gracias por esa fluida asistencia de parte de nuestros estudiantes y de los profesores. En este momento existe una problemática mundial, pero nosotros queremos centrarnos un poco en lo que ha venido pasando a nivel latinoamericano en cuestión de migraciones. Y digo que es un fenómeno mundial porque no desconocemos todas las migraciones que pasan del África a Europa a través de Italia y lo que está sucediendo a nivel centroamericano a través de el paso por México, que efectivamente está generando una serie de consecuencias y conflictos que es necesario dilucidar. Nosotros en la formación profesional no debemos ser ajenos al entendimiento y la comprensión de estos fenómenos sociales, porque es lo que nos concita a aportar al desarrollo desde cualquiera de las profesiones y máxime en las nuestras, que son eminentemente de tipo social. Desde esa perspectiva, si nosotros entendemos las migraciones como un fenómeno casi que connatural con el ser humano, desde muchos tiempos atrás, cuando se iniciaba la vida, en realidad el hombre trashumante pasaba de un sitio a otro. Esto se vino desarrollando progresivamente a través de las etapas del desarrollo económico y productivo, y nosotros somos, como Latinoamérica, producto de esas migraciones europeas, y finalmente terminamos siendo una muy buena mezcla de nuestro origen autóctono indígena y la sangre europea, que de alguna manera vino a mezclarse con la nuestra y de lo cual pues debemos sentirnos orgullosos. Pero esto tiene una serie de implicaciones que son las que queremos empezar a cuestionar y a desarrollar. Una primera pregunta que les lanzo a mis importantes panelistas es precisamente alrededor de esto. ¿Cuáles son esos factores económicos, sociales y políticos que impulsan esas migraciones en este momento, siglo XXI, a nivel latinoamericano? Porque pues queremos concentrarnos en estos elementos, y qué mejor que tenemos exponentes de México, de Venezuela, que son focos importantísimos de este fenómeno, y pues estamos nosotros como Colombia, en este momento país receptor, que en otro momento fuimos dadores de colombianos a Venezuela como tal. Entonces quisiera que los panelistas nos hicieran una radiografía y desde el punto de vista de lo que consideren más importante son esas causas que impulsan esas migraciones en este momento, concentrándonos a nivel latinoamericano. Entonces le quiero dar la palabra, si empezamos por Venezuela, que es como nuestro problema más cercano, y continuamos con el de México, que de alguna manera también nos toca, para cerrar con nuestro panelista eminentemente colombianísimo y aportador de mucha ciencia y conocimiento contable. Muy buenas noches, autoridades, decana, profesores, estudiantes. Gracias, doctor Ortiz Bojacá, por la invitación. Esta invitación es extremadamente tentadora para mí. Tengo que hacer un gran esfuerzo para no disgregarme ni desviar la atención de ustedes y centrarme en el contenido de la inquietud que nos ha planteado el doctor Ortiz Bojacá. Considero y entiendo y comprendo, como filósofo, como investigador social, que para hablar de este tema
es necesario una caracterización del fenómeno desde el punto de vista periférico, pero no menos típico de lo que está pasando, al menos en mi país. Y lo voy a hacer de manera muy precisa para luego indicar esos factores a los cuales ha aludido en su preámbulo el doctor Ortiz Bojacá. Para el año 1957 gobernaba en Venezuela Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Fue una dictadura realmente severa y muy dura para los venezolanos. Y hubo una primera inmigración al país constitutiva de muchos de los elementos de desarrollo físico del país y también desde el punto de vista económico, que sentaron las bases para luego ser la continuidad en el experimento democrático iniciado en 1959 con el gobierno de don Rómulo Betancourt. Esa inmigración a la cual me refiero fue la inmigración italiana, que abrió las puertas para una inmigración variopinta. Llegaron luego ingleses, franceses, chinos, americanos de todas las naciones, tanto Norteamérica como Latinoamérica, o como la América hispanoparlante, y contribuyeron significativamente al crecimiento económico de nuestro país. Todo eso se hizo sobre la base de planes de la nación, y esto debo decirlo porque contribuye a la caracterización que quiero hacer. El primer plan se llamó Plan de Emergencia Nacional de la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal. Luego, la ancha base del gobierno de don Rómulo Betancourt. Continuó la conquista del sur. Mediante este plan se construyeron las empresas básicas de Guayana, que le hicieron un aporte muy significativo al crecimiento económico de la nación, con la participación muy importante y definitiva de la migración que teníamos hasta ese momento. Luego de ese plan vino Democracia con Energía del señor Carlos Andrés Pérez, y con el gobierno de Luis Herrera Campín vino el Cambio PAN, un nuevo plan de gobierno donde la inmigración tuvo un papel fundamental en la explotación petrolera, el rentismo petrolero, pero también la inversión nacional. Más tarde tuvimos otro plan, el Pacto Social, y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvimos dos planes, el Plan Corrales y el Proyecto de País, hasta llegar a lo que finalmente, bueno, nunca conocimos que fuera un plan, pero hasta ese momento la migración sobre la base de esos planes tuvo un papel fundamental en sus aportes técnicos, profesionales y además la mezcla con los originales de nuestro país. ¿Por qué he comentado esto? Porque hay un eje vertical, aun cuando se tuvieran planes económicos cuyo propósito ulterior era la inversión del producto de la industria petrolera. Tuvimos un eje transversal que fue el rentismo. Nos acostumbramos al rentismo. En ese acostumbramiento al rentismo se desarrolló una especie de superstición por el materialismo.
una comodidad de los nacionales. Esperábamos simplemente que el Estado se ocupara de nosotros. Y nosotros hacíamos poco esfuerzo, porque el esfuerzo de naturaleza económica lo hacía la industria petrolera. A la par, había nacido el INSE, fundado por Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1959. El INSE arrancó como el SENA acá. Incluso el SENA recibió asesoría de nuestro INSE creado por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero a medida que se desarrollaba el experimento democrático y la migración era oficiosa, trabajaba para construir físicamente al país, el INSE iba dotando de conocimientos de esos oficios para construir físicamente el país a los ciudadanos venezolanos. Y se sembró de INSE toda la geografía nacional. No fue salpicada toda la geografía nacional. Pero a medida que avanzaba el experimento democrático, el INSE fue desmejorando en la enseñanza de los oficios, mientras el SENA iba aumentando su incidencia en la formación. Ahora, nosotros tenemos un país de ciudadanos ociosos, migrando por toda Latinoamérica. Disculpen ustedes, dando pena, dando lástima. En Bogotá debía haber más de 600.000 venezolanos en todas las avenidas, en todos los sectores o estratos, viviendo. Es una cosa vergonzosa para nosotros los venezolanos. Y los colombianos se pasean por cualquier calle y ven que una gramínea está proliferando en las aceras, en las balaustradas, en los embaulamientos, y de eso sacan una oportunidad de negocio y fabrican, construyen con empaques que nosotros los venezolanos ahora guardamos porque son de calidad y son extremadamente estéticos. Por lo tanto, en este momento, de un momento trágico y lamentable para nuestro país, en el cual hemos sido víctimas de esta costumbre de no trabajar, el valor del trabajo se destruyó. Ese trabajo, auditorium, ese trabajo que deshierva el jardín, ese trabajo que levanta puentes sobre los abismos, ese trabajo que descubre el carbón y el diamante, nosotros no tenemos ese valor. Ese valor lo tienen ciudadanos de otras naciones. Por lo tanto, la migración venezolana, un poco para caracterizar rápidamente esto, y de manera un poco severa, pero muy sentida, y sin dejar nada dentro de mi corazón, y dejar algunos saldos insolutos por allí en mi mente que luego te comentaré. Esa migración tiene un impacto muy débil en la nación receptora. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista económico? ¿Qué contribución puede hacer la migración venezolana al Producto Territorial Bruto de Colombia? Muy poco. ¿Qué contribución puede hacer al Producto Territorial Bruto de Ecuador, de Perú y del mismo Chile? Salvando allí, en ese universo de migrantes, a los médicos que se han ido a la periferia en Chile, porque los médicos chilenos quieren quedarse en Santiago, no quieren ir a la periferia. Los médicos venezolanos, bueno, se van a la periferia para sobrevivir. Pero ¿qué hacemos los contadores públicos, los abogados, los administradores, los ingenieros agrónomos, los profesores, etcétera? No conocemos un oficio
no tenemos oficio. Entonces estamos, como les comenté hace rato, en la calle pidiendo que alguien nos socorra, que alguien nos dé un mendrugo de pan para alimentarnos. Esta tragedia, mis queridos amigos, no es una tragedia que esté plenamente caracterizada por las palabras que yo emito en este auditorio en este momento. Hay que ver la horrible realidad. Hay que hacer la comparación entre lo que ustedes están viendo en la séptima y la novena, las avenidas de acá de Bogotá, y lo que se vive en Venezuela para entender, comprender y además dirimir este gran dilema del impacto que puede tener la migración venezolana en los países que los reciben. Vean ustedes, nosotros, ¿qué estamos esperando en este momento? Porque reconstruir la nación pasa por desalojar una manera de vivir, una manera de ser, algo que hemos aprendido. Aprendimos a vivir con absoluta comodidad y que el Estado nos socorriera y nos lo diera todo, con el agravante de lo que mencioné hace rato, la superstición del materialismo. Simplemente la vida material. No cultivamos bienes espirituales, valores éticos que nos permitieran sobrevivir en momentos ciagos que vive la República. Por lo tanto, yo no puedo decirles en este auditorio y en este conversatorio que nosotros podemos desarrollar un impacto positivo, significativamente positivo, por ejemplo, en la formación de la sociedad colombiana, ecuatoriana, chilena, peruana o mexicana. O desde el punto de vista económico, que le agreguemos valor al Producto Territorial Bruto y que aumentemos, contribuyamos con el aumento desde el punto de vista cuantitativo de las cuentas nacionales. Tampoco. Pero desde el punto de vista profesional, tampoco podemos hacerlo. ¿Y por qué? Cada país tiene su ordenamiento jurídico y establece sus normas para proteger a sus ciudadanos, a sus profesionales. Tienen que asumir medidas para que la migración, en lugar de perjudicarlos, contribuya. Pero yo les voy a decir una cosa. Nosotros estamos siendo objeto de lástima en algunos países, de socorro y de solidaridad en otros países, tal como Colombia, que es el país que más ha apoyado a mis connacionales. Este es el país que más nos ha ayudado, que más nos ha comprendido, que más nos ha metido la mano, en todas partes. Y yo no lo quiero decir que desde el punto de vista institucional, en todas partes, los ciudadanos en particular. Sin embargo, la nación colombiana debe asumir una posición para evitar el impacto negativo severo que produce una migración no selectiva, porque nuestra migración no es la más deseada. Y créanme, mis queridos amigos, que lo digo con dolor. Tenemos excelentes investigadores en las mejores universidades venezolanas, que se han ido de las universidades porque no encuentran futuro. Tenemos excelentes médicos, los ciudadanos colombianos, las damas colombianas van a Caracas a realizarse operaciones de estética porque tenemos a los mejores médicos en estética, graduados en la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Sur. Pero más allá de eso, no tenemos nada, porque no tenemos gente que realice los oficios más elementales
o aquellos que en el pasado consideramos piles, pero que contribuían al desarrollo de la nación. El INSE murió, se evaporó, y el SENA se mantiene formando en oficios muy productivos a los ciudadanos jóvenes colombianos, que son en este momento nuestra envidia. Por lo tanto, para concluir, diría que nuestra migración, nuestra situación, más de 5 millones de venezolanos caminando por las carreteras de Latinoamérica y buscando sobrevivir materialmente. No voy a decir desde el punto de vista espiritual, porque no hay un crecimiento espiritual. Nunca lo ha habido. Además, esta aspiración de naturaleza filosófica, religiosa o teológica se perdió en el camino, en un momento determinado del experimento democrático, hasta llegar a la tragedia que hoy vivimos. Esto no es solo un problema político, es un problema humano, es un problema estético, es un problema ético, es un problema espiritual. Nosotros estamos sufriendo una gran enfermedad que pasa por entender y comprender que las ideas nos han hecho extremado daño, casi al punto de extinguir una nación. Hay que ir a Venezuela para ver las ruinas y los escombros que ha dejado todo. Culpables, todos nosotros. Todos. Evadir la responsabilidad y endilgársela a otro que en un momento determinado llegó y capitalizó todo lo pernicioso es una irresponsabilidad. Cada quien debe asumir lo que en justicia le corresponde. Finalmente, quiero decirles que aquellos que nos mantenemos todavía en el país y que eventualmente salimos, no para sensibilizarlos a ustedes y que nos tengan compasión como un prójimo que está sufriendo, y sobre la base de ese artículo cristiano, amar al prójimo como a ti mismo, entonces nosotros recibamos cierta indulgencia de ustedes. No se trata de eso. Si me quieres ayudar, ayúdanos con aporte desde el punto de vista de comprensión de esta tragedia que estamos viviendo. La migración tiene impacto sociológico, político, económico, antropológico, geográfico, en todos los órdenes. Pero un país, una ciudadanía, una nación no se construye ni tiene impacto en otras bajo los supuestos únicos de la economía, supuestos únicos del materialismo. Una nación tiene un gran componente espiritual y de eso carecemos. Muchas gracias. José Rafael, una radiografía un poco cruenta, pero valiosa en argumentación, que fue lo que él prometió y lo cumplió a cabalidad. En ese discurrir nos gustaría escuchar para el caso de México, que es de pronto un poco diferente en cuanto a su posición como país limítrofe con Estados Unidos, que es receptor por excelencia, y que en este caso estaríamos hablando de toda esa migración que viene de Centroamérica hacia el norte, siendo el país de paso México con características también difíciles,
para lo cual pues sí me gustaría que nuestro invitado mexicano, experto y fuerte conocedor de esa realidad, nos hiciera también ese comparativo y esa radiografía. Muchas gracias. Bueno, después de esta disertación tan emotiva, no sabría qué decir. Cuando vi en el programa el tema de la migración en un simposio de contaduría, administración, economía, me pareció raro, ¿no? Pero todavía más raro me pareció cuando llego aquí y me dice mi querido doctor Luis Humberto que iba a estar en el panel de migración. Y quiero aprovechar para agradecer por la invitación y sumarme a las felicitaciones a la decana Clarinés. Muchísimas felicidades por esta certificación. Muchísimas gracias, doctor Luis Humberto, doctor Ortiz, por la invitación. Y bueno, sí, este es un tema muy complejo. Aprendí mucho con el punto de vista del doctor Rafael, siendo él viviendo este tema de la migración desde dentro, porque cada uno en su país escucha las noticias de una forma, entonces tener su punto de vista es muy valioso, y de esa manera creo que también puede ser valiosa mi aportación. Yo vengo de Tijuana, que es el puntito extremo de América Latina, decimos con orgullo que es la puerta de entrada a México y a América Latina. Sin embargo, los tijuanenses no nos quieren ni los mexicanos ni los norteamericanos, nos dicen que no somos ni de aquí ni de allá. En este sentido, Tijuana, ciudad fronteriza, pues ha sido una ciudad de paso, y por ahí ha pasado la cantidad de personas y de droga que no se pueden imaginar hacia los Estados Unidos, y el tema de migratorio se ha ido complejizando. Si hablamos de la migración para ir de lo general a lo particular, bueno, de acuerdo a datos de la OCDE y de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 7 personas en el mundo son migrantes, tanto internos como externos, es decir, de 7 billones de habitantes, hay 1 billón de habitantes que están haciendo migración, ya sea de manera externa entre países o de manera interna. Y en ese sentido podemos dividir las etapas en México, ¿no? En la medida que México fue creciendo, hubo una migración muy fuerte del campo hacia la ciudad, por allá en los años 70s, 80s, a medida que había crecimiento. Este tema que sufren los países latinoamericanos, conocido como macrocefalia urbana, en donde sale una capital, una ciudad, y es atractora de la migración del interior del país. La siguiente etapa siguió de muchos mexicanos buscando el sueño norteamericano, irse a Estados Unidos a ganar dólares para regresarse, mandárselos a sus compatriotas. México es uno de los principales receptores de divisas después de los ingresos petroleros, y son las divisas de las remesas que nos llegan de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Y la siguiente etapa es cuando empieza una gran migración de latinoamericanos, principalmente centroamericanos. Entonces nosotros pues fuimos testigos en los últimos años de una fuerte migración de haitianos que pasaban de Haití a Brasil y subían por todo el resto del continente hasta llegar a Tijuana o a Mexicali, las dos ciudades fronterizas, esperando que lo recibieran en Estados Unidos. Para esto ya pues prácticamente estaba llegando Donald Trump a la presidencia. Y cuando hablamos del tema migratorio, es importante hablar del tema del racismo. No podemos disasociar el tema de la migración con el racismo desde épocas históricas. Si nosotros vemos la historia de Nueva York era muy racista conforme a las nuevas nacionalidades que iban llegando, ¿no? Primero los ingleses y los alemanes que no querían a los italianos, y después los ingleses, alemanes, italianos que no querían a los irlandeses, después a los asiáticos. Llegó una gran migración de asiáticos, principalmente de China, al lado occidental, en el estado de California, a construir, con la época dorada, construir los ferrocarriles. Vino una oleada de racismo muy fuerte en Estados Unidos, donde expulsaron a los chinos, y de esa manera Mexicali, que es una ciudad que está a 2 horas de Tijuana, se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de chinos de todo el país. Todos los chinos que salieron de Estados Unidos, incluso ya instalados en Mexicali, trajeron migración de China, que ha ido creciendo. Hay un lugar que se llama La Chinesca, en donde hay mucho. Mexicali es muy famoso por los restaurantes de comida china. Esa es parte de la migración que ha sucedido. Entonces aquí el gran reto que tenemos es que los países y las ciudades no están preparados para la migración. Si nosotros analizamos la migración de África y de países como de Siria, pues realmente ya es todavía más complicado el asunto. Pero eso no significa que aquí no vaya creciendo y se convierta en un problema en donde no se sabe cómo abordar.
Después de los haitianos empieza un gran éxodo de hondureños que querían llegar a Estados Unidos, en donde les prometían a algunas personas que los manipulaban que simplemente tenían que llegar a la puerta de Estados Unidos y pedir asilo y que iban a ser aceptados. Entonces hubo frases dramáticas porque fueron cruzando desde la frontera, algunos lo hicieron de manera violenta, y lo que hacía el resto de estados de la República Mexicana era que cuando iba pasando la caravana de hondureños, que eran entre 5 y 7 mil personas, lo que hacían los estados era darles facilidades para que cruzaran rápidamente y no se quedaran en sus estados y en sus ciudades. De manera que se fueron aglomerando allá en Tijuana. Entonces, imagínense lo que causa que de la noche a la mañana lleguen 7,000 personas con niños, bebés, etcétera. Quisieron cruzar la frontera, para esto ya se habían atrincherado los norteamericanos, cerraron la frontera y hubo unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo en donde desde Estados Unidos estaban aventando gases lacrimógenos y las mamás corriendo con sus niños abrazados, niños de brazos, le dieron la vuelta al mundo. Entonces fue algo pues verdaderamente trágico y muchas personas fueron sujetas a manipulación. Pero lo que esto deja claro es que los gobiernos no están preparados y esto es algo que va a ir en aumento. Se habla que las próximas migraciones van a ser principalmente por el cambio climático o calentamiento global, donde hay ciudades que están al ras del nivel del mar y que los niveles del mar van a ir subiendo como en Bangladesh y van a ir siendo desplazados. La sequía, la desertificación, todo eso está ocasionando que haya migración, y en este sentido, como muy bien dice el doctor Juan José, pues nosotros, aunque estemos en otra área que es área técnica, contable, administrativa, debemos de estar conscientes de esta problemática. Hubo una integración en Tijuana de los haitianos que no cruzaron Estados Unidos, de repente causa ahí un tema de pasiones divididas, ¿no? Porque los haitianos decían, bueno, yo quería cruzar Estados Unidos, pero ya que no me dejaron, pues peor es nada, me quedo aquí en Tijuana. Y empiezan a luego exigir servicios públicos, etc. Y también de esa manera llegaron todavía después los hondureños. Los haitianos se integraron de mejor manera. Los hondureños prácticamente o iban a trabajar y cruzaban Estados Unidos y lo querían hacer de manera violenta, y ahorita se quedan exigiéndole al gobierno que les dé comida, etcétera, sin estar trabajando en lugares en donde están concentrados, hacinados. Entonces, el gran problema con esto es, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan preparados están los gobiernos para enfrentar esta problemática. Y bueno, habrá que ver, al final de cuentas, quién hizo el trabajo, porque yo creo que lo que debería hacer en México, como hacen en algunos países europeos, es, si se le abre la puerta a la migración, que se reparta la migración entre todos los estados de manera proporcional o presupuestal. En México tenemos el problema de los dos Méxicos. Los estados del norte que están industrializados y que subsidian a los estados del sur. Entonces los estados del norte, Baja California, Sonora, Nuevo León, Coahuila, envían sus retribuciones fiscales, nos consideran estados ricos y mandan el dinero a los estados pobres como Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Los estados pobres no resuelven su pobreza y nos llega una gran cantidad de migración de los estados pobres. Entonces aquí había que replantearse desde el régimen de coordinación fiscal. Bueno, no habría que tener un impuesto, una retribución al tema fiscal, porque nos quitan dinero para ayudar a los pobres, pero los pobres nos mandan migración y esa migración hay que darles servicios básicos, servicios humanitarios, etc. Y bueno, este es un ambiente complejo y creo que en ese sentido es enriquecedor el poder compartir estas experiencias. Son migraciones de naturaleza distinta, pero al final de cuentas lo que busca una persona que migra es mejores oportunidades y una mejor esperanza de vida. ¿Qué tan preparados están los gobiernos para hacer eso, sea un país desarrollado o un país en desarrollo? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Cada aporte tiene sus propias características. Nos falta mirar la percepción de Colombia como país receptor en este momento, que desde luego ha sido migrante en varias ocasiones hacia Venezuela, hacia países europeos como España, etc., y donde obviamente tenemos mucho que decir sobre las experiencias que hemos vivido. ¿Qué mejor que nuestro cerebro crítico desde lo social, desde lo contable, desde lo financiero, que nos aproxime a esa visión crítica desde la perspectiva que ya nos enunciaron muy bien los antecesores, doctores participantes, para que nos complete ese cuadro
de análisis que podamos llegar a alguna conclusión fundamental. Entonces, doctor Rafael, por favor, lo escuchamos. Eso de hablar de último es tremendamente riesgoso, ¿no? De pronto tiene uno la oportunidad de caer encima de los antecesores o de pronto queda sin ningún tipo de argumento. Me parece que a mí lo que me ha sucedido hoy es lo segundo. Por eso en este momento estoy como llamando disco duro para acordarme de algunas características de las migraciones y a partir de esas características de las migraciones tratar de hacer algunos planteamientos. Mi primer acercamiento a lo que podríamos llamar teorías de las migraciones lo encontré por allá en la Biblia, con las migraciones hebreas. En la caminata por el desierto, que a diferencia de los venezolanos que se demoran unos 6 meses en llegar a Chile, esa caminata duró 40 años, ¿sí? La caminata de los hebreos. Y viene a mi memoria una cosa que es clave en la explicación de los fenómenos migratorios. La palabra hebreo significa miserable. Ese es el significado profundo de la expresión hebreo. Y eso nos permite a nosotros entender que las migraciones fue un proceso de tránsito geográfico de los miserables para huir de la miseria, para llegar a la tierra prometida, a la tierra donde manaran ríos de leche y miel. Y desde luego esa parece ser la idea que gira alrededor de todos los procesos migratorios. Los procesos migratorios, digamos que en un primer escenario se constituyen como el huir de la miseria para buscar unas mejores condiciones de vida. Colombia le ha jugado mucho a eso, de huir de la miseria. Nosotros hemos tenido unas épocas supremamente difíciles en términos económicos, en donde los vecinos nos abrieron su puerta. Diría mi tocayo Rafael, que es que como ellos no trabajaban, entonces nosotros les estábamos absolutamente útiles para llegar a Venezuela a desempeñar esos trabajos serviles que no se consideraban dignos de los ciudadanos venezolanos. Esa migración de colombianos hacia Venezuela fue una migración de unos 4 millones de personas desde la década de 1980. Fueron unas cifras gigantescas. Y no fue la única migración de colombianos. La población colombiana en Ecuador también es tremendamente significativa. La migración colombiana hacia los Estados Unidos, siempre a ocupar, a realizar actividades serviles de muy bajo nivel en términos laborales, pero que permitían obtener unos ingresos mejores de lo que se obtenían aquí. Y posteriormente la moda de la migración a Europa. Esa migración a Europa tuvo una característica muy especial, y es que fue una migración tremendamente selectiva. Migraban personas con el compromiso de ir a cuidar ancianos, prostitutas y ladrones. Y era la composición de las poblaciones migrantes hacia Europa en la década de los 90. Yo recuerdo alguna reunión en la ciudad de Pereira donde la embajada española le presentaba
un reclamo al gobierno de Risaralda por los procesos de migraciones incontroladas hacia España. Y el director del DAS se reía y decía, creía que no íbamos a aprovechar la oportunidad de salir de todas las putas y los ladrones. Es una gran oportunidad. Y esa fue una forma muy importante del desarrollo de nuestras migraciones. Las cosas de pronto se invirtieron. En términos de esas migraciones relacionadas con la miseria, con la gran crisis de Venezuela, que es una migración que no está cuantificada. Las estadísticas que nos presentan las oficinas de migración es que han entrado más de 2 millones de venezolanos a Colombia y se han quedado más de 2 millones de venezolanos a Colombia. Pero esa es una cifra absolutamente incomprensible en términos de medición de impactos, porque hay una migración que no está medida, que es la repatriación de migrantes. De los 4 millones de migrantes hacia Venezuela, ha retornado cerca de la mitad. Dicen estimaciones de algunos proyectos de investigación de varias instituciones universitarias. Es decir, que la migración y la repatriación nos han aumentado la población en menos de 5 años en más de 4 millones de personas, ¿no? Por eso nadie entiende por qué estamos decreciendo tanto en población según el DANE, ¿sí? Pero es que las cuentas del DANE son distintas. De esas es mejor dejarlas en paz. Nosotros también tuvimos otro tipo de migraciones que son importantísimas. Las migraciones surgidas de los problemas del conflicto armado. El conflicto armado es un factor fundamental de migraciones. Se calcula en un volumen de 8 millones de migrantes internos. El conflicto armado desde la década de los 80 hasta el falso tratado de paz. La gente que fue expulsada de las áreas rurales, la gente que fue expulsada de algunas poblaciones y que se fue concentrando en cinturones de miseria de ciudades medianas y de ciudades grandes. Hay ejemplos que son tremendamente preocupantes. Montería es una invasión gigantesca que recogió todas las migraciones derivadas de la actividad de los grupos paramilitares en Antioquia y Córdoba y otros sectores de la costa. Y esa migración también generó fuga de cerebros. La gente que piensa es peligrosa en esas condiciones de violencia política. La gente más inteligente se fue del país. Por ahí a veces tratan de hacer programas de repatriación de cerebros, pero creo que hay como muy pocas intenciones de repatriarse de quienes lograron una oportunidad de irse a trabajos dignos, fundamentados en la inteligencia, en otros países de desarrollo medio o inclusive en países avanzados. Pero nosotros hoy, para analizar el tema de las migraciones, tenemos que abrir mucho más el compás de causas. Es decir, hasta ese momento nosotros hemos mirado la migración como un problema básicamente de desplazamiento de miserables. Y eso es el fenómeno más conocido de las migraciones. Pero se han venido desarrollando otro tipo de migraciones. Algunos tipos de migraciones que son fruto
de los modelos económicos. El modelo neoliberal tiene la característica de desarrollar estrategias productivas hacia afuera. Los modelos neoliberales de economía desarrollan una producción para la exportación en las peores condiciones que uno se pueda imaginar. Y el modelo neoliberal establece un control de las migraciones en los países subdesarrollados, emergentes, como les quieran decir así, por factores de algún nivel de respeto. Cerró las fronteras para que no existiera libre circulación de ciudadanos. El neoliberalismo establece como modelo económico la libre circulación de mercancías y la libre circulación de capitales, pero elimina la libre circulación de ciudadanos. Ciudadanos tienen que quedarse en sus países, donde les dan un trato miserable, para que con ese trato miserable puedan producir a bajos costos, para que se beneficien los consumidores de los países avanzados. Y solamente abren una puerta legal a la migración que podríamos llamar la migración transitoria. Entonces uno se encuentra con que ahora nos podemos dar el gusto de ir a Europa. Ya no nos piden visa para ir a Europa, pero a Europa únicamente podemos ir a gastar nuestros ahorros. Es una migración transitoria para desangrar la economía familiar, pero no es una migración que permita como grandes desarrollos del pensamiento, de la riqueza. Otro elemento que tenemos nosotros que mirar ahorita en términos de esos desarrollos de la migración tiene que ver con la reorganización del modelo global de producción. En la globalización, que tuvo básicamente dos etapas, esta última, la primera que fue la eliminación de fronteras para permitir la libre circulación de capitales y la libre circulación de mercancías, y la segunda que fue el desplazamiento de los procesos productivos hacia los países que garantizaran menores costos de materias primas y de mano de obra y tratamientos tributarios preferenciales para que las grandes empresas multinacionales pudieran optimizar, maximizar sus niveles de utilidad. Ese modelo genera una nueva migración, unos nuevos modelos de migración que tenemos que considerar. En primer lugar, la migración de personal técnico hacia países emergentes que van a orientar, a dirigir procesos productivos en esos países emergentes, acompañando un nuevo tipo de migración, hasta ahora desconocido, que es la migración de las personas jurídicas, la migración de las corporaciones, la migración de las empresas, el offshore, el más allá de la playa, el más allá de las fronteras. Se desplazan las empresas de los centros más desarrollados hacia los centros menos desarrollados para optimizar la productividad, y esa migración de las empresas genera una migración de personal técnico calificado hacia esos países para organizar los procesos productivos a niveles que permitan una mayor rentabilidad. Y luego se genera otro tipo de migración, y con eso yo voy a ir cerrando para que de pronto no me quede aquí hablando solo, ¿sí?
porque ya todo el mundo está migrando, ¿sí? Que tiene que ver con la migración de los servicios profesionales. ¿En qué consiste eso de la migración de los servicios profesionales? En Estados Unidos hicieron un análisis de afán. El peor servicio de salud que existe en el mundo es el servicio de salud de los Estados Unidos, el peor del mundo. Yo les cuento, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos y paga EPS en Colombia y viene aquí a que la atiendan porque el servicio de salud en Colombia es maravilloso, dice ella. Imagínense cómo será en Estados Unidos. Y ellos siempre viven con la lógica de disminuir costos. Y ustedes saben que por alguna rara circunstancia la gente que tiene padecimientos de salud se agrava de noche. Y en cualquier lugar del mundo el trabajo nocturno es más caro. Por eso los gobiernos tratan de desarrollar estrategias para disminuir los recargos nocturnos al trabajo. Aquí llegó, por ejemplo, un señor innombrable y dijo: para que el recargo nocturno no sea tan elevado, el día va a terminar a partir de hoy a las 10 de la tarde. ¿Sí? Para disminuir costos. Los estadounidenses se dieron cuenta que cuando en Estados Unidos estaba de noche, en India estaba de día. Y se dieron cuenta y empezaron a tomar muestras diagnósticas, exámenes diagnósticos, y a remitirlos por telecomunicaciones a la India, donde se procesaban y se devolvían por la misma vía de telecomunicaciones. Se encontraron con dos cosas: no solamente no pagaban recargo nocturno, sino que el salario promedio de un técnico de diagnóstico en Estados Unidos era de $3,000 mensuales y en India de $70 mensuales. Y a partir de eso crearon una nueva teoría del trabajo y determinaron que el trabajo se podría clasificar en trabajos anclados y trabajos móviles. Los trabajos anclados son los que no se pueden desplazar. Nosotros no podemos mandar este auditorio por telecomunicaciones a otra parte para que le hagan el aseo. Usted es un trabajo anclado. Los trabajos móviles son los que se pueden desplazar vía telecomunicaciones, como la contabilidad, como la auditoría, como la elaboración de declaraciones fiscales, todo este tipo de servicios que con una condición: que se realicen de la misma forma en cualquier parte, se puedan mover para que el trabajo se realice donde sea más barato realizarlo. Y entonces, con esa perspectiva nos vendieron la genial idea de los estándares internacionales, ¿no? Se van a volver contadores globales, van a poder llevar la contabilidad de empresas estadounidenses, porque ustedes van a trabajar sobre los mismos estándares. Y nosotros comimos rapidito esa oferta. ¿Y qué es lo que sucedió en el fondo? Hoy los trabajos móviles migraron a las economías asiáticas. Las más grandes empresas colombianas están llevando su contabilidad en Malasia. Y aquí estamos construyendo nuevos desplazamientos a nivel de los sectores profesionales que pierden sus campos específicos de trabajo.
Observen ustedes que nosotros ya no podemos tomar la migración simplemente como el desplazamiento de los miserables, sino que también tenemos que incorporar en el análisis de las migraciones el desplazamiento de los capitales, el desplazamiento de las empresas, el desplazamiento de los trabajos, que van generando unas nuevas condiciones que exigen de nosotros una nueva manera y un nuevo método de enfrentar el estudio de los fenómenos migratorios. Gracias, doctor Franco, por ese aporte brillante a la estructuración de lo que sería una teoría de la migración. Y como lo vimos, tiene componentes económicos, políticos, sociológicos, culturales, en fin. Y si ustedes notan que la discusión realmente giró más en el terreno de lo económico, quiere decir que los temas gruesos de lo cultural y de lo social se quedan para la discusión siguiente. Pero en este momento, desde luego, queremos hacer un corte para que le demos la oportunidad a nuestro auditorio, como dice mi doctor, a que planteen sus inquietudes. Por lo tanto, considero que las 5 o 6 preguntas adicionales que teníamos serán para otro escenario futuro, porque la idea es continuar con estos elementos que son de la visión integral del contador, del administrador, del economista, que se nos ha estado olvidando y que seguramente hace crisis en la educación superior, no solamente colombiana, sino a nivel mundial. Entonces, cerramos por este momento estas brillantes presentaciones frente a una pregunta para que nuestros asistentes nos puedan formular, qué sé yo, 2, 3 preguntas y resolver en 10 o máximo 15 minutos para cumplir el horario establecido. Entonces, si hay alguna pregunta, quisiéramos escucharla de parte de nuestro auditorio. Buenas noches, muchas gracias. Nos han iluminado enormemente con este conocimiento y, como dijo el doctor Ortiz, un tema que no es fácil ni frecuente que se aborde desde estas 3 disciplinas. Mi pregunta es, sí, es cierto, todo esto es visible, es evidenciable. Me queda la gran pregunta: ¿y qué hacemos, qué hemos hecho o qué debemos hacer para aportar soluciones trascendentales también, no para acabar con las migraciones, que es imposible, sino para darle una solución que sea constructiva? Gracias. Si hay otra pregunta, de una vez y resolvemos las 2 o 3 preguntas para poder cerrar. ¿Sí? ¿Consideran ustedes que las migraciones podrían llegar a ser una oportunidad para los países que la reciben, o incluso una oportunidad para los países que tienen la posibilidad de migrar? No los países, las personas que requieren de esa migración. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas que son demandados por países desarrollados, la gente de ciencias básicas que son requeridas en el mundo porque pocos los estudiantes que están acudiendo a esta formación, o los países en vías de desarrollo, podríamos decir, que requieren la migración de inversionistas para que traigan capital foráneo.
respetados doctores, ustedes como analistas que son, porque nos lo están demostrando, son analistas. Imagino yo que han pensado en algún momento, si yo fuera Estado, haría esto. No estoy pidiéndoles una fórmula mágica, de ninguna manera, pero cuando uno se para a la orilla de ese mar convulsionado, uno de pronto podría decirse, yo en este caso, de esa convulsión, yo haría esto. Esa es mi pregunta. Nada fácil de responder porque yo creo que con esas tres preguntas, alguna creo que coincide con otra. Podríamos, en razón a su gusto, darle respuesta a una, dos o tres, o preferiblemente una, para poder cumplir con nuestro tiempo. Claro. Yo tengo la impresión de que hemos entendido la migración en los diferentes estamentos de la sociedad mundial como algo pernicioso, como algo diabólico. Yo me voy a permitir decirles, desde la frontera de mi conocimiento, que la migración es algo connatural al ser humano. Y me estoy refiriendo al ser humano porque físicamente el hombre tiene la capacidad de movilizarse en el territorio, en la superficie del planeta. No es necesario que les comente las distintas migraciones que han permitido la movilidad del Homo sapiens sobre la Tierra. Por lo tanto, yo diría que lo primero que deberíamos entender es que la migración, siendo un fenómeno natural, connatural al ser humano, podría convertirse, como bien lo dijo uno de los doctores que preguntó, no sé si fue el doctor, sí, podría convertirse en una oportunidad. Lo ideal sería que se convirtiera en una oportunidad. Lo ideal sería que asumiéramos que toda migración puede aportarnos en algo, dado que este conversatorio gira alrededor de la idea del impacto de la migración. Yo creo que podría la migración entendida de esta manera tener un impacto positivo en tanto la migración sea considerada como algo que viene a realizar algún tipo de reflexión, de permitir un tipo de reflexión en el país receptor o en el segmento de la sociedad mundial receptora de migrantes. Yo quisiera ilustrar esta idea de la siguiente manera. El hecho de que las distintas profesiones sean objeto de movilidad, fíjense ustedes que nos permite identificar, asimilar, asociar términos como, por ejemplo, migración, movilidad, desplazamiento. Por supuesto, cada una de estas connotaciones y de estas categorías lingüísticas las hemos aplicado en un contexto determinado para significar un fenómeno pernicioso o no. Por ejemplo, desplazamiento por causa de conflictos armados. Movilidad de profesionales por la causa de necesidad de profesionales en otro planeta, en otro contexto de la superficie del planeta. Migración, cuando hay una causa significativa, potente, poderosa, que obliga
a que los ciudadanos de una nación se movilicen hacia otras partes. Pero sería muy interesante que pudiéramos no establecer una demarcación de naturaleza lingüística, sino más bien un entendimiento sociológico, antropológico de esta migración fenomenal, para que tenga algún tipo de solución, tal como lo pregunta el doctor. Quizá la pregunta sería esta: ¿qué consecuencias puede tener un fenómeno migratorio? Voy a ilustrar esto en el caso de mi país. Cuando se produce la migración doméstica, campo-ciudad, en el auge de la explotación petrolera, las ciudades se llenaron de autopistas, universidades, escuelas, liceos, oportunidades, centros comerciales. La vida estaba en las grandes ciudades. Y eso atrajo mucho a la gente de la ruralidad, del campo. Y la gente del campo se desplazó buscando mayores comodidades, mayor confort y oportunidades. Pero no sucedió así. Simplemente se construyeron los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Si ustedes viajan de Maiquetía, del aeropuerto de Maiquetía, hacia la ciudad de Caracas, verán lo más vergonzoso de Venezuela: cinturones de miseria. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo bajan de los cerros? ¿Cómo les llega agua? Los servicios públicos, etc. Entonces, la consecuencia de una migración doméstica fue catastrófica, fue diabólica, fue perniciosa, una cosa indeseable. Pero lo mismo puede pasar, y está pasando, con una migración fuera de las fronteras del país. Por ejemplo, el caso de Montería, que mencionaba Rafael hace un momento. Montería, e incluso aquí mismo en Bogotá. ¿Cuál es la tendencia de los migrantes para guarecerse? Construir ranchos, afear la ciudad. Desaparece toda la estética, la organización. Una sociedad que aspiraba a tener una organización física, institucional, política, no la puede tener porque tiene que ocuparse de migrantes. Entonces, yo diría que este problema pasa por tomar distancia de lo estrictamente económico, de lo estrictamente político, y entender estas categorías asociadas a nuestra forma de comportarnos como seres humanos. Obviamente el asunto no es sencillo, es extremadamente complejo. Aquí no hay nada sencillo. Esa frase de que tan sencillo como esto, eso es un error de tipo lingüístico, pero también es un error de tipo epistemológico. O sea, no se pueden resolver las cosas diciendo que es tan sencillo, o tomar una decisión de tipo gubernamental, porque podemos estar creando otro problema con los migrantes. El mismo caso pudiera presentarse y pudiera hacerse la misma conclusión en las particularidades del fenómeno en el pueblo azteca. Y con respecto a nosotros los venezolanos, nosotros estamos esperando una solución mágica. No hay soluciones mágicas. Este no es un problema ahora, no es un problema de solo los venezolanos, es un problema latinoamericano y se convierte en un problema mundial. Y precisamente porque las consecuencias no son simplemente una imagen peregrina que en algún momento sobrevendrá y además las trataremos cuando aparezcan, pero no nos preparamos para ello. Yo creo que en general, el fenómeno migratorio no ha sido tratado con la debida profundidad
y la teorización que reclama, por ejemplo, el discurso de Rafael. Es necesario profundizar mucho más en este fenómeno para entender realmente de qué se trata y que no es solo producto de la emocionalidad biológica del ser humano. Bueno, con respecto a la pregunta, como oportunidad, bueno, en México padecemos algo que se denomina el tema de la fuga de cerebros, donde estudiantes reciben becas para hacer maestrías y doctorados en otras partes del mundo, y desafortunadamente esas personas que van a hacer sus maestrías y doctorados, principalmente Estados Unidos o países de Europa, ya no regresan. Entonces estamos en el peor de los escenarios, donde un país en desarrollo está subsidiando a los países ricos. Históricamente los países enseñan que cuando hay migración hacia esos países hay un flujo de creatividad. Por ejemplo, en el caso de Tijuana hay toda una industria de gastronomía muy interesante, precisamente de toda la migración que llega de diferentes partes de la República y del mundo y que empiezan a hacer restaurantes, etcétera, esta economía que le llaman naranja. Hay muchas oportunidades. Y me recordó esta pregunta el caso de una persona de la India, llegó a Guadalajara, Jalisco. Tenía conexiones con San Francisco por las empresas de tecnologías de la información, entonces él se dio cuenta que pues cuesta muy caro un ingeniero en software, un ingeniero de sistemas, etc. Y lo que él empezó a hacer es, le dice a empresas como Oracle o como Microsoft, etc., ¿qué necesitas que sepan hacer los alumnos? Pone una empresa en Guadalajara, Jalisco, contrata a los recién egresados de las ingenierías y les da los cursos que dice la empresa que necesitan. Y él los manda y les tramita su visa de trabajo. Como estas empresas son muy poderosas, tienen capacidad de hacer lobby, rápidamente les arreglan visa de trabajo. Entonces un ingeniero que en Estados Unidos les podría costar, que era de lo que hablaba el doctor, un ingeniero que ya les podría costar, no sé, $60,000, $80,000 al año, esta persona de la India se lleva a egresados mexicanos y los contratan por $20,000 al año. Él se queda con más $10,000 que él se queda por cada estudiante que se lleva. Y ahora ya está abriendo una segunda sucursal en Tijuana. Entonces ve el tema de la oportunidad aquí con respecto a que, así como dicen, el capital no tiene fronteras, pues tampoco lo tiene el talento. Entonces aquí alguien podría decir, oye, pues le están pagando muchísimo menos de lo que le pagan ahí en Estados Unidos, pero le están pagando muchísimo más ese egresado de lo que ganaría en México, ¿no? Entonces, desde luego que estos flujos inmigratorios siempre podrían representar un juego de suma cero, ¿no? Lo que alguien pierde, alguien más lo puede ganar. Entonces, ahora sí que aquí lo que emerge en un sistema complejo, lo que hay que administrar sería la emergencia de qué es lo que está pasando con todo esto. Y con respecto a la pregunta del doctor Luis Humberto, lo que yo me he planteado como tijuanense y baja californiano, Tijuana crece 2 cuadras diarias, principalmente por la migración que llega de otras partes. Entonces, a veces el enojo es, nos quitan como baja californianos recursos porque nos consideran un estado rico, lo mandan a estados pobres y no resuelven la pobreza, se quedan con parte de los recursos y están mandando gente. Entonces, habría que ver si se podría hacer una propuesta en términos fiscales para que se utilizara la migración como un indicador, porque es muy cómodo para un estado pobre estar recibiendo subsidios y no estar aliviando los temas de pobreza o las necesidades que haya, y que la gente, desde el punto de vista económico, dicen, la gente vota con los pies, sale de su lugar porque están buscando una mejor oportunidad que en su lugar de origen no tuvieron. Entonces es una pregunta que merece una respuesta muy compleja, pero más o menos en esos términos es el otro tema, por lo que comentaba en términos del calentamiento global. Los países desarrollados, que son los que más contaminan, se podría plantear hacer un fondo de contingencia para aquellos países que sufrieran consecuencias por el cambio climático y que hubiera migración, recibieran fondos de compensación. Habría que pensar en esos mecanismos o esas maneras. Va a ser muy difícil porque lógicamente va a pasar lo que ya le pasó a China. Había un debate sobre cuánto estaba creciendo China y decían, es que China dice que está creciendo a 12%, 10%, 12% por muchos años. No le creemos porque es una economía comunista cerrada que da las cifras que ellos quieren dar. Cuando dejaron que entraran personas, estimadores externos, a estimar el crecimiento, se dieron cuenta que China estaba creciendo más de lo que decía. La zona de la costa de China decía que crecía menos de lo que crecía porque le quitaban dinero para mandarlo a mainland China.
para ayudar, y los de mainland China o China del interior decían que crecían menos para seguir recibiendo esos recursos. Entonces se dieron cuenta que en realidad no estaban creciendo al 10%, estaban creciendo en algunos años al 14 o al 16%. Entonces esas son de las distorsiones que se provocan muchas veces cuando se están enviando recursos a estados pobres o países pobres que de manera muy cómoda estiran la mano, pero que no trabajan en resolver los problemas al interior, ¿no? Es una pregunta compleja, pero más o menos se podría pensar en, así como está el impuesto Tobin para el movimiento de los capitales, algún impuesto cuando no se resuelve el tema de la migración, y que están recibiendo recursos. Está bien ayudar, desde luego, a los países rezagados, subdesarrollados, atrasados, como se hizo en Europa cuando se hizo la Unión Europea, la compensación de los países más adelantados hacia los más atrasados, pero siempre con indicadores para ver qué resultados están dando. Sí, yo voy a ser como muy sintético. Y claro que hay que trabajar muy duro sobre eso de lo que deberían ser políticas migratorias. Hay países que impulsan políticas migratorias. Por ejemplo, los países europeos, y fundamentalmente los países del norte de Europa, han venido padeciendo un ciclo, un fenómeno de población. Su crecimiento es negativo. Las poblaciones no crecen. La gente no es como los de Antioquia o los costeños, que hogares de 14 hijos, 18 hijos, sino que allí la gente prefiere tener un perro en lugar de tener hijos, y su crecimiento demográfico se ha vuelto de carácter negativo. Y esos países han tenido que empezar a desarrollar políticas de inmigración para poder mantener procesos productivos. Entonces ofrecen cosas muy interesantes, algunas derivadas, por ejemplo, de fenómenos culturales. Alemania no acepta la desaparición de la lengua alemana. Y entonces, para proteger su lengua, que es un problema cultural, ofrecen unos fantásticos proyectos de inmigración de extranjeros para que gratuitamente se eduquen en Alemania, en alemán. Y después de que terminen su formación, si se quieren, se pueden ir. Pero con eso ellos están garantizando un interés de la migración, que es un interés de mantenimiento de la cultura, porque le están dando vida a su lengua, están haciendo trascendente su lengua. Más al norte tenemos pues todos esos procesos que a veces se meten en los campos muy jurídicos, como políticas de Estado. Por ejemplo, como la promoción de la adopción de infantes abandonados de los países subdesarrollados. Las estadísticas son impresionantes de las adopciones de esas familias del norte de Europa, de niños africanos, de niños latinoamericanos, de niños asiáticos, porque encuentran en eso la posibilidad de mantener unas poblaciones que se encarguen de hacer viables los procesos productivos. A uno a veces esas prácticas no le gustan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer un poco las políticas de Chile. Chile ha sido un país muy especial en manejar políticas migratorias. En el siglo XIX, Chile, un presidente de Chile, se fue a Alemania y le ofreció a los alemanes tierra y capital para que se instalaran en Chile. La colonia alemana en Chile es gigantesca.
y llegaron esas familias alemanas y se dedicaron fundamentalmente a la silvicultura, a la agricultura y a la ganadería. Y eso contribuyó al desarrollo de ese país. ¿Cuál era la única exigencia? Que no se fueran a localizar en Santiago, que fueran más al sur. Las colonias alemanas en Chile están por ahí, en Puerto Montt, en las ciudades cercanas de Puerto Montt. Y en este momento, esa es una gran oportunidad que están aprovechando muchos venezolanos, bien informados. Existe una política migratoria en Chile, donde la gente que se comprometa a desarrollar proyectos microempresariales en el sur-sur, es decir, en los territorios de la Patagonia chilena, el gobierno los financia. Lleven un buen proyecto y aquí los financiamos para que desarrollen ese proyecto y quédense a trabajar aquí sin ninguna dificultad, porque es que nosotros aquí lo que tenemos es tierra abandonada en el sur, la política chilena. Entonces des en cuenta que las migraciones pueden ser miradas como con otro lente, que es el lente de buscar soluciones a la supervivencia de determinados valores culturales, de las posibilidades de garantizar la funcionalidad de los aparatos productivos de las naciones. Y en lo más humillante que hay, que es la globalización, en últimas la globalización está generando unas transferencias de tecnología que son importantes hacia países subdesarrollados y que bien aprovechadas pueden generar una serie de espacios de incremento de la producción, de la productividad y del bienestar de la gente, pero bien aprovechados, ¿sí? Porque es que esos traslados de tecnología, de desarrollos tecnológicos son bien importantes y nos trae a la otra migración, la migración fundamental en la inteligencia que nosotros no hemos cultivado. Esas serían algunas anotaciones que yo haría finalmente. Muy bien. Permítanme cerrar este hermoso panel, porque creo que nos ha dejado muchos elementos a una manera de pensar prospectivamente cuestiones que no se alcanzaron a cubrir en este foro. Preguntas que dejamos para que cada uno de ustedes piense hacia el futuro, las respuestas que podrían implicar dentro del mismo ejercicio de la profesión, cualquiera que ella sea, los impactos que este fenómeno mundial puede estar generando. Entonces, es una manera diferente de cerrar, no con síntesis ni conclusiones, pero sí dándole continuidad al debate a través de estos cuestionamientos. Uno podría ser, ¿qué pasará con las desidentidades culturales en una posmodernidad que se denomina líquida? O sea, donde los valores caen, donde las estructuras no se sostienen y donde todo fluye, empezando por el dinero y el capital. Eso tiene un impacto en las culturas de las naciones. La otra pregunta podría ser, ¿cuáles serán los reacomodamientos geopolíticos a nivel mundial? Estamos sintiendo un reacomodamiento alrededor de nosotros cuando China se instala en Venezuela, de alguna manera, y estará generando un nuevo centro geopolítico del cual nosotros somos como invitados obligatoriamente, somos obligados a participar. Otra pregunta, y me falta esta y otra, sería, ¿será que el conocimiento y su gestión podrá contribuir a reorganizar los movimientos poblacionales que no estén guiados egoísticamente desde la única mirada economicista que hasta ahora nos rige, para lograr
otras condiciones migratorias. Y por último, pregunto, ¿se pueden resolver los conflictos políticos de tal manera que coadyuven a una mejor convivencia humana y tengamos esas mejores distribuciones de la población a nivel mundial, que desde luego son una ley inexorable de la condición de ser nosotros terrenales, expuestos a todo lo que significa el movimiento de lo material, logrando trascendencias hacia lo espiritual? Entonces, con esto damos por cerrado el panel, agradeciendo muchísimo a nuestros 3 panelistas y a nuestros invitados muy especiales que en este momento están todavía expectantes de lo que aquí se dice. Para ellos un especial reconocimiento y agradecimiento, y sabemos que el futuro está en manos de personas como ustedes. Muchísimas gracias.